Hola Raúl, Hola, hola. buenas Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Raúl. Hola, Raúl. hola. Muy buenas Hola. noches. Buenas Hola, noches. Buenas hola. noches, hola. Hola Raúl, Hola, 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 ¿se ¿qué escucha muy tal? bien? Hola, ¿Cómo buenas Hola, buenas van? noches, un noches. gusto. Hola, hola. Pero qué bien verles, qué bien encontrarles nuevamente. Ahí está. Hola, Germán. Qué bueno hola verte. Raúl. Y qué honor que estás acá. Me encanta, me encanta, me encanta que estás acá. Un gran facilitador del Insight. Muchísimas gracias, Germán, por llegar. Y pues muy contento y orgulloso de que estás acá. También veo a Julio, a Cari, a un montón de gente. ¿Cómo vas, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Bien, Raúl, gracias. Buenas noches a todos. Con muchos deseos de escucharlo y de aprender de usted. Qué bueno, qué bueno. Hola, Marcial, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl. Quintanares. Gusto saludarte. Qué bueno verte, mi querido hermano José Nájar, ¿cómo vas? Qué bueno Raúl, encontrarte. abrazo a todos. Hola, José Eduardo, qué lindo verles, qué lindo encontrar más de 384 personas en este que es el primero de los encuentros que tenemos en torno a este tema, que es la comunicación trascendente. Pues nada, José, primero que nada, José es uno de los socios de la vida integral, entonces quiero darte la bienvenida también a este espacio y abrirte para que envíes un saludo a la gente. Adelante. Hola, abrazos, saludos a todos. Veo caras conocidas. Marcial, Blanca. Enorme gusto de encontrarlos también en este espacio. Y también muchísimo gusto, enorme gusto de acompañar a mi querido hermano del alma, Raúl, en este lanzamiento de este programa que estoy seguro tendrá enormes beneficios para las personas que se unan a esta comunidad alrededor del tema que es comunicación trascendental. Muchísimas gracias, José, pero esto siempre tiene que comenzar agradeciendo fundamentalmente al equipo que ha hecho posible este lanzamiento. Y no solo el lanzamiento, sino y sobre todo la edición, preparación, los anuncios, los correos, el embudo, pues y todo lo que ustedes van a ver el día de hoy y aquellos que se animen van a poder disfrutar en esas 8 semanas del programa de formación trascendente. El equipo de la vida integral, mis agradecimientos y sobre todo mis respetos y una enorme gratitud para ellos. Ahí está Anita. Anita, por favor, si te podemos ver. Ahí Hola y está, buenas hola noches a Anita, todos. Bienvenidos ¿cómo a este espacio estás? tan especial para el equipo, que el equipo también ha trabajado y al que le hemos dedicado mucho cariño. Ahí también está Nick. Nick, ¿dónde estás, Nick? Si te puedes hacer presente. Hola Nick, ahí está Nick, es el personaje de todo lo técnico, el que se encarga de las plataformas, de las páginas, de montar todo lo que se necesita y que normalmente ocurre detrás de los computadores. Nick, muchísimas gracias por tu enorme, enorme trabajo, mucha gratitud para ti. También está Memo. Memo, ¿dónde anda? Memo está por algún lado. A Memo nunca le gusta aparecer en la pantalla, pero Memo es la persona que se encarga de todos los diseños hermosos que ustedes ven, de preparar toda la conexión gráfica especialmente. Y también está Eva. Eva anda por algún lado, no sé dónde. Bueno, está en algún lado y es la persona experta en copy, es la persona que trabaja con las PAI. ¿Estás? Hola Eva, ¿cómo estás? Un saludo. Eva es la maestra de las palabras, la que escribe todos los mensajes, la que hace los textos y llega al corazón con ese arte tan hermoso que tiene de escribir bonito y de escribir desde el corazón. Muchísimas gracias a todo este magnífico equipo que ha hecho posible todo esto. Mi gratitud
eterna y grande, y sé que este programa va a salir tal y como lo hemos pensado, como un regalo desde lo que somos. Yo personalmente me siento muy contento por dos razones. Primero, porque estamos transcurriendo ya cerca de 3 años de hacer realidad este proyecto hermoso que es la vida integral. Es una plataforma de cursos en línea que tiene como propuesta central acercar conocimiento sobre el despertar de la conciencia al público latino y un despertar a la conciencia integralmente informado, para poder hacer de este mundo un tris más completo, un tris más integral. Y estamos ya cerca de 3 años con varios programas en el aire. Está el programa de Meditar es Vivir, el programa de Vida en este Instante, el diplomado que está terminando este sábado, que es el diplomado de Facilitación Integral de Procesos, que es un diplomado ahora reconocido por una universidad, es decir, está conectado con el quehacer académico. Está también el programa de Crianza Integral. Crianza Integral es un programa dirigido hacia padres para empezar a reflexionar en torno a esto que parece que solamente está dedicado y orientado hacia las personas que deciden aislarse y hacer práctica espiritual contemplativa. Sin embargo, en la vida integral nos conectamos con la práctica espiritualidad del barrio, de la plaza de mercado, esa espiritualidad que está naciendo todo el tiempo y se está recreando todo el tiempo. Y ese es mi primer agradecimiento, haber llegado hasta aquí, ¿sí? Haber llegado hasta estos 3 años de funcionamiento de la vida integral. Pero el otro agradecimiento que tengo, y es muchísimo más personal, es porque todo lo que quiero compartir con ustedes no es producto solamente de mi propia reflexión y aprendizaje técnico, sino y principalmente de mi aprendizaje práctico en muchos contextos. He trabajado durante más de 25 años como facilitador y mediador en varios países de Latinoamérica. Y yo me siento muy contento de que toda esa experiencia que se daba de manera presencial en los años anteriores, en más de 8 países en Latinoamérica, trabajando con comunidades indígenas, jóvenes, colegas, comunicadores, con estados, con gobiernos. Ahora tiene un nacimiento virtual. El programa de comunicación trascendente es, digamos, el aterrizaje de toda esa experiencia y de todo ese bagaje de experimentos presenciales ahora en un formato más virtual. ¿Qué vamos a hacer en este webinario? Quiero invitarles a responder juntos 2 preguntas. La primera pregunta se relaciona con ¿por qué la comunicación es tan importante? Esa es la primera pregunta. ¿A qué se debe? ¿Y por qué es tan importante en estos momentos especialmente? Y luego de ello, quisiera conversar con ustedes en torno a estas 5 creencias que, desde mi opinión, son particularmente inútiles en estos momentos. Vamos a hablar de estas creencias que, lejos de ayudarnos a entender la comunicación, que de por sí es un enredo, ¿sí?, nos están obstaculizando la capacidad de utilizar esta gran herramienta que tiene la propia vida y la evolución, como es la comunicación. Para eso, te voy a pedir que generes ciertas condiciones óptimas, y por eso te voy a pedir que tengas a mano un cuaderno para tomar notas, para tomar apuntes. Eso nos va a ayudar a comunicarnos. Que recuerdes que la multitarea no existe. Sí. Eso es algo que conviene mucho recordar. La multitarea no existe. Por una razón simple. La comunicación, desde mi perspectiva, tiene más que ver con entregarse al encuentro.
Y ese entregarse al encuentro implica estar metido completamente en la interacción con el otro. Probablemente dirás que estar en interacción con unas pantallas pequeñitas no es lo mismo que estar en interacción personal en vivo. Sin embargo, creo que podemos construir un espacio que aún a pesar de la distancia nos conecta. Y es por eso que te pido que nos dediquemos por 40 minutos, que es lo que va a durar este contenido, una hora, a solamente estar presentes en conexión con el otro. Y es por esa razón que te voy a pedir que tomemos un pequeño minuto para conectarnos. Y te voy a pedir que allí donde tú estás simplemente tomes un poquito de respiración, tomes una respiración profunda, te acomodes, un poco sueltes la tensión del día, la tensión producto de todo lo que te ha ocurrido. Y que repitas después de mí, solamente para conectarnos. Si quieres en voz alta, si quieres en voz baja, pero en un tono firme y compasivo. Quiero que repitas después de mí, mi mente está agitada. Mi mente está agitada. Mi corazón está sobresaltado. Mi cuerpo tenso. Y ahora repite después de mí, aflojo mi mente, aflojo mi corazón y aflojo mi cuerpo. Y toma ahora una pequeña respiración adicional. Y abre los ojos si los tenías cerrados. Y bueno, ahora te doy la bienvenida, ahora sí, oficial a este encuentro sobre comunicación trascendente. Porque ocurre que así como los peces están rodeados de agua y no se dan cuenta, y es su medio de supervivencia, los seres humanos también estamos rodeados de algo que es nuestro medio de supervivencia, es algo en lo que estamos todo el tiempo metidos y no nos damos cuenta de su importancia. Yo me imagino que un pez se da cuenta de la importancia que tiene estar en el agua cuando lo sacan del agua. Y pues los seres humanos también nos damos cuenta de la importancia de ese medio que tenemos de supervivencia cuando nos sacan de él. Este medio de supervivencia no es el aire, no es el oxígeno, sino este medio de supervivencia es la comunicación. Porque todo el tiempo estamos en conversaciones con nosotros mismos, en conversaciones con los demás, en conversaciones en el trabajo, en conversaciones en la casa, en conversaciones en familia. Todo el tiempo está ocurriendo comunicación. La no comunicación no existe. Incluso cuando si te quieres imaginar estar en una montaña alejado, en una cueva allá por el Tíbet, de igual manera el diálogo interno, la conversación que vas a tener contigo mismo va a reflejar este hecho. La comunicación está presente en todo lo que hacemos. Sin embargo, creo yo que la comunicación es como el patito feo de la historia. Todo el mundo sabe que es bien importante, pero nadie le hace caso. Ponte a pensar, ¿dónde aprendemos a comunicar? ¿Dónde aprendemos la importancia de la comunicación? Probablemente lo primero que venga a tu mente son las clases de lenguaje en la escuela. Sin embargo, probablemente eso te ha acercado a la literatura, a las palabras. Sin embargo, comunicar es algo muchísimo más profundo y mucho más importante que solamente las palabras. La comunicación está presente en tu vida personal, contigo mismo, y la calidad de tu comunicación de alguna manera define tu estado interno. La calidad de tu comunicación define tu idea de futuro. También la comunicación está presente en tu relación de pareja. También la comunicación está presente en tu relación familiar. También está en la comunidad, en relación al barrio donde tú vives, al edificio, a tus vecinos. También está en tu país y también está en el planeta.
Lo que pasa es que nosotros solamente entendemos la comunicación desde la idea de las palabras. Sin embargo, la comunicación es el hilo invisible de la conexión humana. Y de una u otra manera es algo que nos ha determinado la evolución y que nos puede construir caminos positivos hacia el futuro. Uno siempre recuerda a la Mafalda. A mí me encanta la Mafalda porque ella tiene esa sabiduría del niño que es capaz de decir cosas complejas con pequeñas palabras. En una de sus tirillas cómicas ella decía, cuando sea grande voy a trabajar como intérprete de la ONU y cuando un delegado le diga a otro su país es un asco, yo voy a traducir su país es un encanto. Y claro, nadie podrá pelearse. Y entonces mira al mundo y le dice, pero asegúrame que vos vas a aguantar hasta que sea grande. Y creo que estamos en una situación de ese tipo en este momento. En el momento en que ChatGPT irrumpe en nuestras conexiones, en el momento en que estamos cada vez más volcados a las pantallas, cabe hacerse la pregunta, ¿cuánto de eso, de esa comunicación, está representando nuestra profundidad humana? ¿Cuánto de esa comunicación nos está permitiendo construir caminos positivos hacia el futuro? Y entonces aquí viene la pregunta clave, ¿por qué razón hay tanta confusión si la necesidad que entendemos sobre la comunicación es tan grande? La respuesta que tengo después de haber hecho muchas experiencias es que lamentablemente estamos mirando solamente un lado de la comunicación. Y la solemos entender como si fuera oratoria, como si fuera una travesía neurolingüística. Pero hay otra dimensión de la comunicación, que es esa dimensión invisible, que tiene que ver, diremos así, con la energía. Tiene que ver con ese campo sutil, tiene que ver con ese campo de profundidad que los seres humanos tenemos. Y esa es precisamente una creencia un tanto inútil sobre la comunicación, que la comunicación tiene que ver solo con tus palabras y solo con tu lenguaje. Hay una dimensión invisible de la comunicación que, en mi opinión, es la parte más poderosa de la comunicación, porque la comunicación es el hilo invisible de la conexión humana. Es en este sentido que nuestro foco en este encuentro es hacernos construir una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se puede utilizar este potencial invisible y el más poderoso de la comunicación para construir, sostener y profundizar relaciones que nos transformen y nos impulsen a ser felices individual y colectivamente? Porque desde la perspectiva de la comunicación trascendente, la comunicación y la relación es el punto de partida para construir relaciones. Y en el momento en que hablamos de relaciones, estamos hablando de felicidad. Si bien tú puedes decidir acompañarnos en el programa que te vamos a proponer o no, quisiera invitarte a que te vayas con 3 ideas claras y por eso te lo voy a mencionar desde el principio. La primera, que la comunicación es un sistema, no es algo que pensamos o que decimos. En la comunicación hay algo más relevante, que es donde ocurre eso que piensas y dices. Y aquí puede parecer un poco de metafísica, pero esa vocecita que te dice qué pensar y qué decir, no eres tú. Esa vocecita que te habla para que pienses o digas una determinada cosa, no eres tú. Y esa es la dimensión invisible y poderosa de la comunicación, que muchas veces ignoramos y por eso nos quedamos sin ideas ni herramientas, o creemos que todo es cuestión de herramientas. Y entonces tomamos sesiones de oratoria, aprendemos a leer sistemas de representación, hacemos lectura de accesos oculares, intentamos aprender microexpresiones, etcétera, 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 etcétera. Pero esas son herramientas. Hay un lugar desde donde aparece la comunicación y ese lugar es el ser. Por eso la comunicación es un sistema. La segunda idea que quiero
que quiero compartirte de manera directa es que la comunicación es muchísimo más que transmitir información. Y es por eso que constituye el hilo invisible de la conexión humana. Y por último, y esta parte a mí me hace muy inspirado, me pone muy inspirado cuando lo digo, y es que a partir de la comunicación es que construimos el milagro del nosotros. La comunicación permite que eso, que es el milagro de estar juntos, el milagro de conectar con otro, emerja. Y por eso constituye también un camino para la evolución humana. Es decir, que cuando entendemos que nosotros nos vemos en el espejo de nuestras relaciones, comunicarnos puede ser una práctica espiritual tan importante como la meditación. Es decir, que la comunicación puede convertirse en un camino de desarrollo personal. Si es que a muchos de aquí me conocen, ¿sí? y si es que pudiese contarte mi hoja de vida, probablemente te podría decir pues que soy economista en realidad. He estudiado psicología también. Tengo una maestría en programación neurolingüística. He aprendido diferentes terapias para acompañar a las personas. Soy coach integral, hipnoterapeuta, etcétera, 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 etcétera. Ese es mi bagaje técnico, pero si bien eso me ha apoyado a desarrollar las herramientas, a coleccionar más que desarrollarlas, porque soy un coleccionista de herramientas. No se me ocurre inventarlas, se me ocurre coleccionarlas y ver qué es lo que sirve en qué momento y ponerlas en un marco que pueda ser fácilmente manejable. Lo que realmente me ha permitido evidenciar que la comunicación es relevante es el trabajo con las personas. Y sobre todo, cómo esto ha aterrizado en este diplomado en facilitación integral de procesos grupales, que ahora va por su octava versión y la tercera como un diplomado en una universidad. El contacto con la gente, con jóvenes, el contacto con pueblos indígenas, el contacto con profesionales, me ha permitido reconocer la gran cantidad de herramientas que hay sobre este tema, pero y aquí te hago una confidencia propia, donde he entendido el verdadero potencial e importancia de la comunicación fue en mi propia experiencia. En mi propia experiencia, en el momento en el que pasó conmigo, quizás el momento de desconexión más profundo que puede tener un ser humano, y es la depresión. Producto del estrés de los viajes y de estar volcado continuamente hacia afuera. Hace aproximadamente unos 15, 17 años entré en un proceso de depresión profundo llamado crónico por los médicos de ese momento, que prácticamente me aislaron de la sociedad, de mi entorno. Y ahí me di cuenta que la desconexión es producto simplemente de una gran distracción. Esa distracción de estar continuamente volcado hacia afuera y no conectado con uno mismo. ¿De qué manera entonces me reconecto? Era mi pregunta y empecé a estudiar cuánta teoría aparecía sobre la felicidad, sobre la relajación, pero ahí entendí algo muy importante que te lo digo ahora. La única manera de reconectarte es a través de las relaciones. Y entonces aparece esta gran conexión que a mí me hizo como una eureka. Caramba, entonces resulta que la relación es fundamental para reconectarme. Y para reconectarme hay una herramienta, y es esta herramienta que en este momento estoy utilizando, y esa herramienta está al alcance mío, y es la comunicación. Y entonces me empecé a percatar en la calidad de comunicación que tenía conmigo mismo, de las palabras que me decía a mí mismo, y entonces entendí algo que la psicología luego comprobó más o menos en el siglo XIX, XX, yo creo que ha sido el mayor avance de la psicología, y es que manejando tus estados internos, sanando tus estados internos,
puedes mejorar tu desempeño exterior y puedes alcanzar la felicidad. Y esto no está lejos, aunque es el viaje más largo que tienes que hacer. Para poder encontrar todo eso que buscas, lo único que tienes que hacer es el viaje más largo en una distancia corta. Tienes que hacer un viaje de 1 solo metro. Tienes que ir hacia donde está apuntando mi dedo. Y ese viaje es hacia ti mismo. Porque en el momento en el que tú te conectas contigo mismo, la autenticidad, la honestidad aparece de una manera natural. Y eso incrementa inmediatamente tu comunicación. Dicho de otra forma, de una forma un poco más técnica, si en la comunicación existe el paisaje interno y el paisaje externo, la dimensión interior, que es la intención, es lo que va a apoyarte a seleccionar las percepciones que tienes, pero también va a contribuir a la respuesta. Y la respuesta no es en claridad del mensaje, que es lo que proponen los sistemas más conocidos sobre la comunicación, sino que la respuesta es la relación. Esto para mí ha significado mucho. Este es un pequeño gráfico que está en la clase número 4 del programa, donde profundizamos esta relación. Porque estos 3 elementos muestran 3 cosas que haces para comunicar. El acto de mirar, el acto de movilizarte y el acto de responder o relacionarte. Y eso determina tu calidad respecto de la comunicación. Yo sé que muchos de ustedes también intuyen que la comunicación es ese hilo que nos une y tal vez por eso estás acá. Porque en el fondo este no es un programa ni un webinario de oratoria y tampoco es un webinario sobre las palabras. Este es un webinario sobre la comunicación en su dimensión trascendente. ¿Y dónde está lo trascendente? Más cerca de lo que te imaginas. Estás simplemente volcando la atención hacia el centro de tu propio ser. Porque en el fondo no tienes que ser bueno o malo, sino simplemente auténtico. Esa es la misión de nuestro ser y es de esa autenticidad que tiene que ver con lo que verdaderamente somos, es que aparece la comunicación en toda su magnificencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer es construir juntos un espacio de interaprendizaje. ¿Qué quiere decir para mí interaprendizaje? Es que yo les voy a compartir algún contenido que he preparado para esto y voy a responder algunas preguntas. Entonces te voy a invitar a que vayas haciendo las preguntas en el chat. El equipo va a ir seleccionando las preguntas y me las va a ir pasando. Entonces voy a intentar respondiendo sobre la marcha. Pero si tú tienes una pregunta especial, recuerda que mañana a la misma hora de este webinario, existe una sesión de preguntas y respuestas específicamente para que podamos abordar de manera más detallada aquellos temas que a ti te interesan. Y para empezar, yo quiero proponerte una experiencia de partida. Es una suerte de autoevaluación. Esta evaluación lo que te va a proponer es verte respecto de esta emoción, la ira. La ira es una emoción relativamente peligrosa porque puede generar en violencia. Mirada fija, ojos feroces, cejas juntas hacia abajo y tendencia a apretar los dientes. Entonces quiero proponerte algo. Y para esto vas a tener que escribir en el cuaderno una lista de 10 puntos. Entonces tómate un tiempito, medio minuto para hacer esta lista de 10 puntos así tal cual estás viendo en la pantalla. Entonces tómate un tiempito para hacerlo.
Y cuando lo tengas listo, simplemente escribe en el chat yo y así voy a saber cómo estamos avanzando. No tienes que escribir nada todavía, simplemente haz esta lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nada más. Ahora sí, aquí están las palabras que van a aparecer. Y tú vas a responder, ¿qué tanto te describe esto a ti? ¿Qué tanto te describe cada afirmación? Si no te describe, pones 1. Si te describe totalmente, pones 5. ¿Sí? Entonces, en la lista que has puesto del 1 al 10, vas a escribir tus respuestas en términos de números. Voy a leer la primera afirmación. No me tomo en consideración respecto de mis propias necesidades. Califícate. Si te describe poco, 1, si te describe mucho, 5. Y en el medio están los grises, ¿no? Puedes poner 3, 2, 1. Me juzgo, haz lo mismo. Si te describe muy bien, 5. Si no te describe mucho, nada, 1. Y en el medio están las variaciones. Me menosprecio, es la siguiente. Me culpabilizo, es la siguiente. No me atrevo a compartir mis penas y alegrías, es la siguiente. Me exijo, es la siguiente. Reprimo mis palabras, es la siguiente. Me ofusco, niego mi responsabilidad y no reconozco mi capacidad de elección. Entonces, tienes que tener 10 calificaciones del 1 al 5. Y te voy a pedir ahora que las sumes y me compartas el resultado en el chat. ¿Cuánto te da como resultado? 15, Jorge, muy bien. 25, Manuel, gracias. 18, Vanessa. 25, Vania. 21, Elizabeth. 30, 32, Pedro. Wanda, 38, 33. Muchísimas gracias, Mariola. Angie, bueno, muchas gracias. 40, Marco. Wendy, 42. Jenny, 30, 22, 34. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces ahora vamos a hacer el siguiente. Este es el primer test. El siguiente test tiene que ver con lo mismo. Puedes hacer una lista del 1 al 10, igual que has hecho en esta vez, del 1 al 10. Haz 10 numeritos como estos, 10 números. Y voy a leer ahora las siguientes afirmaciones. Aquí van. Juzgo y critico a los otros. Si no se aplica a ti, 1 mínimo. Si se aplica a ti, 5. ¿Cuánto te describe cada afirmación? Al igual que antes. ¿Qué tanto te describe esta afirmación? El equipo siempre va a estar reiterando en el chat estas instrucciones para que tú puedas seguir el ejercicio. Comparo y culpabilizo, del 1 al 5. Diagnostico a los demás, el 1 al 5. Interpreto a los demás, 1, 5. Generalizo, prejuzgo, no dedico tiempo a escuchar. Exijo, amenazo, obligo, me enfrento a los demás, doy consejos no pedidos. Y realiza lo mismo, ahora suma el resultado. Y compártelo en el chat. Muy bien. 27, 16, 19, 26. Bueno, estas frases son tomadas de uno de los investigadores y creadores de un modelo muy hermoso que se llama la comunicación no violenta y nos permite observar el grado de violencia que ejercemos. En el primer caso, contigo mismo.
porque no tomarte en consideración respecto de tus propias necesidades, juzgarte, menospreciarte, culpabilizarte, no atreverte a compartir alegrías y penas, exigirte, reprimir tus palabras, ofuscarte, negar tu responsabilidad y no reconocer tu capacidad de elección. Es violencia, pero es una violencia hacia ti mismo. Es una violencia hecha hacia ti. Es como si agarrases el puño y te golpeases a ti mismo. Obviamente que en este momento seguramente estás pensando, pero eso no es violencia. Y aquí te hago una pregunta. ¿Cuánto hemos naturalizado acciones violentas hacia nosotros mismos que ni siquiera nos damos cuenta de cuán importantes son? La segunda evaluación te muestra el nivel de violencia hacia los otros, porque juzgar y criticar a los demás, comparar y culpabilizar, diagnosticar a los demás, interpretar a los demás, generalizar, prejuzgar, son violencia, es violencia. Solamente que no la vemos porque la hemos naturalizado muchísimo. Este es un buen punto de partida. Y te hago esta pregunta. ¿Eres violento? Aquí empieza uno a decir, pero entonces ¿cuánto? Si tengo 5 está bien, si tengo 10 está bien. En realidad, los números no importan. La pregunta es, ¿puedes reconocer que realmente hay ciertas cosas violentas que ejerces que simplemente las has naturalizado y las tomas como normales? Eso es un muy buen punto de partida, porque reconocer si eres violento, ¿no? Te permite acceder a esta libertad, la libertad de escoger responder desde la paz o desde la violencia. Marshall Rosenberg en La comunicación no violenta hace este planteamiento y dice, no importa lo que te ocurra hacia afuera, tú siempre puedes escoger responder desde la paz o desde la violencia. Y esto es un elemento muy relevante y muy importante para empezar a notar que no se trata de herramientas solamente. No se trata de tener una comunicación suave cuando por dentro está hirviendo un volcán. Isabel dice, si puedo ver mis ítems más altos, por ejemplo, te sobreexiges. Así es. Eso es también violencia. Estoy recibiendo muchos mensajes de que mi volumen está bajo. ¿Es así para todos? ¿Si me pueden ayudar a corroborar eso? ¿Equipo? Desde aquí nosotros escuchamos bien, Ok. pero también estoy viendo a harta gente que dice lo contrario. Yo escucho bien, sin problema, está normal el audio. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer para complementar este insumo, al final de este webinario te vamos a compartir un test sobre la escucha profunda. Y ese test te va a permitir también evaluar cuánto realmente escuchas. Si realmente estás escuchando de una manera profunda. Y una manera profunda de escuchar es muy diferente a escuchar bien. ¿Por qué razón? Y aquí tomo las palabras de mi hermano José Nájar, porque la mente quiere escuchar bien para entender, pero la conciencia quiere estar conectado para comprender, que son dos cosas diferentes. Entender y comprender significa escuchar desde lugares absolutamente distintos. Entonces, con este test, tú vas a poder encontrar más insumos para tu propia reflexión. Y aquí es prudente que hagas un chequeo sobre si esto es importante para ti. ¿Realmente te importa tu desarrollo personal y estás interesado no solamente en aprender comunicación para el desempeño profesional, sino también para tu propio desarrollo personal?
Ese es un primer chequeo de importancia. Si tu respuesta es sí, lo que vas a escuchar de aquí en adelante te va a parecer relevante. Tú intuyes que la comunicación es una herramienta clave para construir un mundo de relaciones sin violencia. Si tu respuesta es sí, te va a parecer relevante lo que te voy a contar. Puedes escoger lo contrario, pero ya sabemos qué es lo que ocurre cuando escogemos construir un mundo de relaciones violentas. Y el otro punto, el tercero, ¿estás dispuesto realmente a hacer este proceso de transformación para crecer en tu capacidad de construir relaciones basadas en la calma y en la autenticidad? Que son dos criterios diferentes a la efectividad. Si es que estas tres cosas son relevantes para ti, entonces ahora sí podemos empezar. Y vamos a empezar entendiendo que la comunicación trascendente es un sistema. Es un sistema que tiene 5 cosas. 5 creencias inútiles, que no necesitas preguntarte, no necesitas analizarlas, simplemente necesitas dejarlas, soltarlas. Te voy a mostrar algunas de ellas en este webinar. Hay 5 creencias que tienes que soltar. 4 desafíos personales. Te voy a mostrar 1, el desafío de la resistencia. El desafío de la resistencia. En el guerrero espiritual, John Roger hace una afirmación que a mí me encanta. La afirmación de que disminuir la resistencia es abrir el espacio para que el ser aparezca. Ese es un primer desafío. Porque si te preguntas cuántas veces te resistes a la vida en el día a día, vas a encontrar que ese es un primer gran desafío personal. El segundo desafío, aunque te dije que solo te iba a decir uno, el segundo desafío es el desafío y la adicción al poder y la adicción al control. Ese es un desafío personal que deriva de la resistencia, pero no es lo mismo. 4 desafíos personales. 3 prácticas básicas. Solo 3 prácticas básicas. 3 que puedes hacer, ejecutar contigo en este mismo momento y te van a dar resultados. Te voy a mostrar una. Baja la velocidad. Tú dirás, ¿y esto tan simple sirve? Sí, haz la prueba. En el momento en que vas a hablar con tus hijos, en el momento en que vas a hablar con tu esposa, baja la velocidad. Esa es una práctica básica que va a mejorar tu forma de comunicación. Otra práctica, aunque dije que solo te iba a decir una, te digo otra más. Escucha de adentro hacia afuera. Tú dirás, otra vez simple. Sí, es simple. Es simple cuando se lo dice. Pero cuando te pones a pensar cuánto lo haces, cuánto escuchas desde adentro. Y ese adentro está vacío. Es decir, cuánto escuchas desde el vacío, cuánto escuchas desde ese espacio abierto al encuentro. Y te vas a dar cuenta que en realidad no escuchas desde adentro, escuchas desde algo. Y ese algo normalmente es una creencia que ya tenías instalada. 2 principios fundamentales y una fórmula básica. Entonces, la comunicación trascendente es esto. Es un sistema de 5, 4, 3, 2, 1 cosas. Y por esa razón, porque este sistema hay que revisarlo, entenderlo, ver de qué se trata, en el seminario 1 de comunicación trascendente, este es el tema principal. Vamos a trabajar 2 horas profundizando esto con lecturas, con ejemplos y con herramientas para poder entender este sistema 5, 4, 3, 2, 1 de la comunicación trascendente. Entonces, ¿cuáles son estas creencias un tanto inútiles sobre la comunicación? Y que podrían estar deteniendo tu capacidad de ser feliz. Primera creencia. Que existimos separados y aislados de los demás. También ahí John Roger, en su mismo libro, El Guerrero Espiritual, dice,
Es una creencia estúpida creer que estás solo y abandonado. Sí, creer que existes solito y separado de los demás. Es como Narciso, enamorado de sí mismo, que cree que la imagen que tiene abajo es la más hermosa del mundo y por lo tanto se concibe a sí mismo solo, triste, abandonado, pero bello. Primera creencia, inútil. No estás solo, estás conectado con los otros. Así como el efecto visual de la abeja y la flor parece que estuvieran separados, pero si ves un poquito más profundo, la abeja necesita de la flor y la flor necesita de la abeja. Es decir, que los seres humanos tenemos en nuestra naturaleza la interconexión. Nuestra naturaleza es la interrelación. Nuestra naturaleza es la relación. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que en la actualidad nos pensamos de forma fragmentada, vemos fragmentos por todo lado y esa forma nos lleva a fragmentar verdaderamente el mundo. Gabor Maté, en su estudio sobre el mito de la normalidad, dice que hay una cadena de violencia, una cadena de resistencia y una cadena de generación de trauma. Y esta cadena de generación de trauma está ocasionada por la desconexión. Es decir, que si nuestra naturaleza es la interconexión, la desconexión nos provoca trauma. Y ese trauma genera heridas internas que nos alejan del valor de nuestra esencia. ¿Cuál es la frase que esta sociedad dice según Gabor Maté para desconectarnos? Nos dice, no eres suficiente. No eres suficientemente bueno, no eres suficientemente digno, no has alcanzado lo suficiente. Esta palabra de la no suficiencia lo que hace es provocar desconexión y de esta desconexión, según Gabor Maté, aparece lo que él denomina la cultura tóxica. Una cultura tóxica que es como el narciso, que se ve a sí mismo nada más. Gabor Maté en su investigación muestra datos que no solamente asustan, sino personalmente impulsan a tomar acción. Podemos ser una de las primeras generaciones que está medicando a los niños para que no sean niños. Es decir, para que no griten, no se muevan y les están recetando medicinas para que se tranquilicen y se relajen y obviamente no molesten a sus papás. Sin embargo, las consecuencias de esto son mucho peores. ¿Sí? Ahora, esta desconexión viene de esta frase: no eres suficiente. ¿Por qué? Porque una sociedad que crea esta sensación de vacío y de desconexión abre la puerta para generar una adicción. Y esa sensación de vacío que habita en las personas es el combustible que hace funcionar a la sociedad de consumo y la cultura tóxica. Eso quiere decir que la desconexión nos causa heridas internas que nos alejan del valor de nuestra esencia y nos hacen adictos. ¿A qué? A muchísimas cosas. Dentro de esas, el consumo. Entonces observa, esta creencia de que tú existes solito, abandonado, desconectado de los demás, aparte de ser una creencia inútil, es una creencia peligrosa. Porque eso te lleva solamente a ver tu mundo, pero tu mundo, te cuento, es cierto que es el tuyo, pero en él pueden caber muchísimas personas. A eso se llama amor. Si en tu mundo personal pueden caber muchísimas personas, eso es amor. Y puedes medir la cantidad de amor que tienes por la cantidad de seres sensibles, personas y vida que eres capaz de abrazar de manera amorosa y compasiva. A eso, en la literatura del Oriente le llaman estar iluminado. ¿Qué es la iluminación? Es abrir el corazón y dejar que quepan en él la mayor cantidad posible de seres.
pero para eso tienes que comprender que estás interconectado con el otro. Y esa creencia de que estás solito, triste y abandonado, pues no ayuda mucho. Segunda creencia, que no es posible aprender a comunicar. Que no es posible que aprendas a comunicar, porque suficiente que aprendas a hablar y pensar, o que creas que piensas, ya sabes comunicar. Pero esto no es verdad, porque todos nos imaginamos que comunicamos así, aquí, ahí. Germán seguramente sabe cómo es el baile del tango, tan hermoso, tan comunicativo, tan elegante. Sin embargo, pues lamentablemente comunicamos y nos parecemos a algo parecido a esto que estás viendo en la pantalla. ¿Sí? Es una herramienta tan importante la comunicación y de repente no aprendemos a ello. Y no aprendemos porque no le damos el espacio para aprender y tenemos esa idea de que hablas, comunicas y eso está bien. Pero no es verdad. Podemos aprender a comunicar y podemos aprender a comunicar desde un marco más completo. Este es el marco de la teoría integral desarrollada por Ken Wilber, que nos dice hay una dimensión exterior y una dimensión interior, una dimensión individual y una dimensión colectiva. Y estas 4 cosas interactúan y nos plantean un marco de aprendizaje más completo. Afuera, las habilidades. Habilidades individuales como las que están en la pantalla, como servir, sostener, resonar, fluir. Habilidades colectivas como nutrir, inspirar, observar y actuar. Habilidades personales, habilidades sociales. Pero también hay valores internos, personales y valores colectivos como la inocencia, la humildad, la bondad, la valentía, la vulnerabilidad, la confianza, el agradecimiento, la generosidad. Es decir, es posible aprender un nuevo marco de relacionamiento, un nuevo marco de comunicación. Y para eso, desarrollar la comunicación en 4 espacios: el ser, el hacer, el conectar y el resonar. Quizás la palabra más desconocida en la comunicación es el resonar. La resonancia es la cantidad de tiempo que se quedan tus palabras cuando tú no estás en la habitación. Eso es resonancia. Si tú hablas y te sales de la habitación, pero la gente continúa con tu palabra en la mente, eso es tu capacidad de resonancia. Y esa es una habilidad que se puede entrenar. Y se puede entrenar y se puede aprender. No es algo que grandes oradores, grandes facilitadores tienen. No, es algo que se puede aprender por una razón simple. Está instalado en tu ADN. ¿Por qué? Porque eso eres tú. Porque la vida resuena, la vida conecta, la vida es y la vida hace. Y tú eres eso. Solo que no te das cuenta. Entonces es posible aprender a comunicar. La tercera creencia inútil, que la comunicación tiene que ver con lo visible y lo objetivo. Es más, tiene que ver con la razón y con la lógica. Es más o menos, tenemos un problema. Tú expones tu posición y argumentas. Yo expongo la mía y argumento. Intercambiamos y prevalecerá la postura más lógica. Pues quienes hemos trabajado como mediadores sabemos que eso no ocurre en ningún momento. Porque si es precisamente un lugar donde aparece la subjetividad, es precisamente en la comunicación. Es por eso que aquí aparecen 2 ámbitos de aprendizaje: la energía y los estados internos, pero también las habilidades y las conductas objetivas. No descartar esas habilidades tan importantes que nos traen otras disciplinas de la comunicación, pero complementarlas con las otras habilidades de la energía, la inspiración y los estados internos. Solamente como ejemplo, en una conversación difícil ocurren 3 conversaciones, no ocurre una sola. La conversación de los hechos, la conversación de las emociones y la conversación de la identidad. La conversación de los hechos es la conversación visible, donde ojalá pudieras hablar con objetividad, pero no sé si recuerdas alguna conversación con tu pareja o discusión con ella. En la conversación de los hechos, en lugar de hablar sobre lo que pasó, terminas hablando de lo que debería haber pasado.
Es muy distinto. Ignoras las emociones y peor aún, ignoras que en la comunicación estás poniendo en juego tu identidad. Cuando yo estoy hablando de sexo con mi hija, cuando era pequeñita, no solamente estaba el hecho objetivo biológico de explicarle, sino estaba interiormente yo diciendo, ¿será que estoy siendo un buen papá al contarle esto? ¿Será que estoy siendo un buen esposo al decirlo? Estoy todo el tiempo teniendo esa conversación de mi identidad y esa es una conversación que no solemos ver con esta presunción de que la comunicación solamente se da sobre los hechos. Cuarta creencia inútil. El éxito de la comunicación tiene que ver solo con el qué y el cómo. Aquí voy a tomar prestadas las ideas de la magia. La magia dice que en lugar de tener una visión simple de la capacidad de la vida que te dice qué quieres lograr y luego cómo lo vas a hacer y te pones a pensar en ello, un mago tiene esto que se llama el arranque trifásico. No es como el sancocho trifásico de Colombia, pero es parecido. Entran las tres carnes. Para poder lograr resultados de una manera más potente, tienes que combinar el por dónde, el cómo, el para qué, el a dónde y el quién, el desde dónde. Cuando tú haces que esas tres cosas estén alineadas, el logro de los resultados es muchísimo más efectivo y muchísimo más simple. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a contar un ejemplo. Estaba en un taller y una persona me dice, lo que pasa es que yo quiero enflaquecer. Ah, bien, le digo, está bien, quiero enflaquecer, me parece un gran deseo, pero ¿y le resulta? Y me dice, no, porque siempre estoy subiendo de peso. Ah, le digo yo, pero eso corresponde con su deseo. Y ella me dice, ¿cómo así que corresponde con mi deseo? Claro, usted quiere enflaquecer. ¿Cuál es el requisito para enflaquecer? Estar siempre con sobrepeso. Lo que usted está deseando es el proceso, no está deseando el resultado. Por lo tanto, el desde dónde es muy importante. ¿Qué quiere usted? Dinero. ¿Por qué? Porque soy muy pobrecito. El desde dónde es la carencia y no se puede lograr un resultado de abundancia desde la carencia. Y por esa razón, creer que la comunicación solo tiene que ver con el qué y el cómo es perderse lo más poderoso de la comunicación, que es el desde dónde y el a dónde. ¿De quién puedes aprender esto? De tus mascotas. Ellos no tienen mucha idea del por dónde, del cómo, racionalmente, pero ellos tienen energía. Es increíble cómo puedes comunicarte con los animales. Tengo mi perro que se llama Bruno, que habla en energía. Él no habla en palabras, pero habla en energía. Él decide cosas y uno, si está abierto a entender ese desde dónde, realmente puede comunicarse con él. Entonces, la comunicación no solo tiene que ver con el qué y el cómo, tiene que ver con el desde dónde y también con el para qué o el a dónde. Si tus palabras no van a ser más enriquecedoras que el silencio, mejor no digas nada. Porque las palabras pueden construir un mundo y eso es lo importante, el a dónde, el para qué. Y el desde dónde lo puedes hacer desde tu carencia, desde tu minimización o desde tu grandeza. Hay un poema que me gusta creer que es de Nelson Mandela, en el que él dice, no nos asusta nuestra oscuridad, lo que nos asusta es nuestra grandeza. Y eso es precisamente el desde dónde. Y la comunicación trascendente hace énfasis en ese lugar con técnicas y herramientas. Quinta creencia inútil. El propósito de la comunicación es persuadir e influir. Creo que no. El propósito de la comunicación no es vomitar tus palabras. Y en esto podríamos hacernos esta pregunta, ¿en qué nos parecemos los seres humanos?
¿sí? Los seres humanos tenemos 2 ojos, boca, nariz, oídos, vivimos en paisajes hermosísimos. Todos estamos metidos en esta esferita azul colgada en el universo. Esta es una foto desde la luna de nuestro hermoso planeta Tierra. Pero si hay algo que es común para todos, es que queremos ser felices. Yo he encontrado personas que están tan paranoicas que incluso sufriendo son felices y buscan sufrimiento para ser felices. Claro que nunca se los he dicho, pero todo el mundo está buscando su felicidad. Y ojalá la felicidad tuviera una fórmula fácil, ojalá fuera de cuestión de dinero o de fama. Pero las evidencias nos muestran que no, en cuanto tienes 1 millón no es suficiente, en cuanto tienes 50,000 likes tampoco. Empieza a aparecer más y más. Algunos dicen que ir de compras es suficiente para ser feliz, aunque hay personas que lo afirman fehacientemente. Yo no daría mucha fe a eso, porque para poder hacer compras tienes que terminar así, para pagar las cuentas. Si acudimos a la investigación, hay un experimento del comportamiento adulto de Harvard que inició en 1938. Y en este estudio se fue haciendo una serie de preguntas a un grupo de estudio. Y pues este grupo de estudio respondía a esas preguntas para intentar encontrar el algoritmo, la fórmula de la felicidad. Es decir, qué es lo que ellos hacían para ser felices. Y aquí las respuestas son bien impresionantes. La felicidad no se da por la cantidad de dinero o la cantidad de fama que tienes, que la felicidad está sumamente vinculada con la cantidad de relaciones que tienes, cantidad de buenas relaciones que tienes. Incluso cuando estás ya grande y te toca pasar por hospitales y medicinas, el hecho de tener buenas relaciones a tu lado, pareja, familia, hijos, tíos, padrinos, incluso desconocidos, pero con buenas relaciones, eso constituye tu felicidad. La felicidad puede ser considerada como directamente proporcional a la calidad de tus relaciones. Eso quiere decir que en lugar de invertir en una administración de pensiones, podrías complementar eso en una inversión de buenas relaciones. Y aquí viene lo importante. La clave para las buenas relaciones es la comunicación. Es a través de la comunicación que desarrollamos buenas relaciones. Yo quiero contarte 3 historias reales sobre cómo aterriza todo esto aquí. Yo recuerdo siempre esto. Valeria, mi hija, terminó con su novio y me dijo, papá, terminé con mi novio. Y dentro mío, les prometo, dije, bien, porque no me caía muy bien el joven. Dije, qué bien, pero más bien que me quedé calladito, porque solamente lo pensé. Y en el momento en que hice silencio, Valeria empezó a contarme y yo noté cómo esa vocecita que tengo dentro empezó a decirme cosas. Y me decía cosas, dile que no se preocupe, dile que es cuestión de la edad, que va a tener muchos novios. Yo estaba a punto de decírselo, pero me quedé calladito. Luego la vocecita me empezó a decir de nuevo, dile que el universo le está enseñando que tiene que abrirse a recibir una nueva experiencia, es decir, que haga filosofía con el dolor de mi hija. Menos mal que me quedé callado también. Luego de varias veces de acallar la vocecita interna de mi cabeza, Valeria me dijo, gracias, papá. ¿Alguien podría decirme por qué me dijo gracias? ¿Alguien puede habilitar su micrófono y decirme por qué Valeria, mi hija, me dijo gracias? ¿La escuchó? Sí, exactamente. Por escuchar. Porque la escuchó. La escuchó. Exactamente. Estaba ávida de que alguien le escuche y alguien tan cercano como el padre creo que fue lo mejor que pudo tener. Exactamente. Y además ella se sintió que le entendiste, sintió que entendía su dolor. ¿Y qué tuve que hacer para eso? Siempre los hijos confían en los padres y es la primera persona que uno va a confiarle su secreto, su primera experiencia, ¿no? De estar enamorada. Así es. Y hay una regla. Antes de ayudar, cállate.
Antes de aconsejar, haz silencio. Haz silencio. ¿Sí? Haz silencio. Esta es una historia que se me ha quedado grabada para mí en el alma, porque me mostró el poder del silencio. Y el poder de poder decir, estoy aquí para ti. Segunda historia. Segunda historia. Estoy aterrizando, nos subimos al carro con mi compañera, estamos manejando, yo estoy manejando el carro y ella me dice, mi amor, allí hay una hamburguesería. Yo miro a la derecha, veo la hamburguesería y sigo adelante. Entonces me acuerdo, digo, uy, acabo de meter las patas. Y le digo, mi amor, ¿quieres comer? Y ella me dice, no. Seguimos a la casa, llegamos a la casa y ella estaba enojada. ¿Por qué? ¿Por qué estaba enojada? Marcial se ríe y dice, mejor no digo. Y creo que todos los hombres tenemos ese problema, ¿cierto? ¿Por qué estaba enojada? Quiero preguntarles. Era obvio, si me dijo ahí está la hamburguesería, quería hamburguesa. Pero yo le pregunté si tenía hambre y me dijo que no. Pues ya había dicho que dónde estaba la hamburguesería. Ahí está el detalle, Eso observa. estaba implícito. Hay una dimensión poderosísima de la comunicación que no se ve, que se llama conexión. Yo en ese momento no estaba conectado con ella, estaba conectado con quién sabe qué, lo que no me permitió reconocer en el contexto, en su energía, en el tono de su voz. Eso, podía haber preguntado de otra forma. Tercera historia. Estábamos en una reunión por Zoom. Estaba yo en la oficina de un amigo. Y mi amigo le dice a su esposa y a su hijita pequeñita, voy a tener una reunión por Zoom y por favor, Yolandita, no entres y no me molestes, no quiero. Voy a estar en una reunión muy concentrado. La hija sale y él empieza la reunión y la hija entra, abre la puerta y mete su cabecita. Y el papá se enoja y le dice, Yolandita, te he dicho que no me interrumpas. Y la niña sale llorando. Después de la reunión, mi amigo sale, salimos los dos y la esposa le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué trataste así a la niña? Y él le dice, pero es que yo le pedí que no me interrumpa. Y la esposa le dice, yo le pedí que vaya a preguntarte si querías un café. Esa historia me enseñó el gran poder que tiene la pregunta. Una pregunta humilde, una pregunta sincera, una pregunta abierta respecto del otro para poder entender qué es lo que está pensando. Yo sé que ustedes tienen otras historias y yo quisiera abrir aquí un pequeño espacio de 5 minutos para intercambiar. ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Qué les parecen estas creencias un tanto inútiles sobre la comunicación? ¿Qué dicen? Les escucho. Ricardo, Sí, adelante. bueno, es que el concepto creo que el concepto es más viejo que yo, el que le voy a compartir. Hace muchísimos años, unos 30 años o más, me encontré con un concepto que decía que la comunicación cumple dos propósitos. Un propósito es persuadir y el otro es informar. Entonces, que en la persuasión se necesita captar la atención de la otra persona, con el único propósito de que al captar la atención de la otra persona, la información que yo tengo que transmitir entre y cumpla su función. Ahora, yo no espero yo no espero ninguna respuesta de esa información porque simplemente soy el mensajero. Entonces, eso por un lado, esa era la información que yo recibí hace muchos años y hay una explicación de eso. Pero ahora sabemos que no es suficiente transmitir información. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque los seres humanos tenemos una dimensión intangible que puede hacer la diferencia en la conexión. Solamente hace este pequeño experimento. Imagínate que de tus pies se extiende un pedacito de hierba circular de tus pies, crece un pedacito de hierba circular
Y en ese mismo pedacito de hierba circular entra una persona de las que está acá representada por una pantallita. ¿Qué es lo que ocurre cuando te imaginas que hay algo que nos conecta? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa si te empiezas a dar cuenta que hay algo que nos une? ¿Qué ocurre? ¿Qué dirías, Juan? Jenny, Jenny me dio un abrazo imaginario. Sí, mira, yo quisiera hacer un comentario relacionado con la observación que acabamos de escuchar en relación con las funciones que cumple la comunicación. Y lo digo porque siempre que se plantea que la comunicación tiene esas dos funciones que mencionaron, persuadir e informar, me queda la sensación, el sabor de que es una visión, y lo digo con profundo respeto y consideración, bastante reduccionista. Lo digo ¿por qué? Porque creo que la comunicación le corresponde una función que antecede a las dos anteriores y que me parece la más esencial y que quiero resaltar, la sentí en las conversaciones que tuviste, que es la comunicación para comprender. Porque es que cuando tú planteas el ejercicio de la persuasión, implícitamente estás asumiendo que tienes la razón. Y ¿Qué la pasó por comunicación es aquí? A ver. ¿Quién viene? Y la comunicación es un proceso de construcción de espacios de contexto en el que quepamos las dos personas. No se trata de que yo te persuada o que tú me persuadas. Se trata de que entre los dos seamos capaces de conseguir una ampliación de nuestra manera de mirar la realidad. Y eso solo es posible desde la comprensión, no desde el interés por persuadir. ¿Sí? Entonces quería hacer simplemente esta observación, porque es un poco también lo que está en el trasfondo de lo que compartiste. Mil gracias. Cierto, Juan. Y se trata de un viaje corto pero largo. Para poder hacer eso, Juan, es dejar de estar así para estar así. Estoy comunicando vinculado con el otro. Un dedo me está apuntando a mí y lo que yo estoy sintiendo y otro está apuntando al otro, pero aquí hay algo súper importante. Yo estoy metido y presente totalmente en ese momento. Yo le agregaría un hecho y es tanto de estar así como anotabas, mirando un dedo hacia el otro y el otro hacia mí, es que un dedo hacia el otro y el otro hacia mí debe ir convirtiéndose en una ampliación de brazos para abrazarnos, porque la comunicación es un ejercicio de abrazamiento, no de contradicción, en mi opinión. Claro, los seres humanos lo utilizamos para contradecirnos, claro, los seres humanos lo utilizamos, pero ahí se queda en cierta forma corta el espíritu de la verdadera comunicación, la comunicación trascendente. Tal cual. ¿Sí? Ese es el punto de quiebre. O sea, mi propósito para mostrarte estas 5 creencias tiene que ver con 2 cosas simples que te las digo de una. Cuestionarnos realmente cómo venimos entendiendo y operando en la comunicación. Y la venimos entendiendo como un acto objetivo de solamente, no digo que no sea importante, pero que no es solamente transmitir información. ¿Sí? Y el segundo punto es cambiar totalmente esta idea de que no podemos aprender a comunicarnos y que solamente se tienen que aprender a comunicar los terapeutas, los filósofos, los profesores, cuando en realidad la comunicación más relevante está ocurriendo y más transformadora está ocurriendo en nuestra intimidad, está ocurriendo en la relación que tenemos en nuestra familia, en nuestras casas. Y por esa razón, la comunicación es algo que puedes aprender. Pero aprender desde la posición, en mi opinión, más completa, y es aprender herramientas y habilidades, pero también dirigir el dedo hacia ti, hacia lo que tú eres y hacia desde donde está apareciendo la comunicación. Si a través de estas 5 creencias inútiles te llevas una idea diferente de lo que es realmente la comunicación, y entiendes que puedes aprenderla, yo me voy a sentir súper feliz. Y realmente agradecido de haber tenido la oportunidad de patearte el tablero para que te animes a decir, oye, resulta que comunicación no son solo las palabras.
resulta que en la comunicación estoy metido todo yo y yo no soy solo palabras. Yo soy energía, yo soy esencia, yo soy conciencia. Y cuando me conecto con ella, con la conciencia me da sus capacidades. ¿Y cuáles son? Felicidad, paz, amor y libertad. Estas 4 cosas son cualidades de la conciencia y por lo tanto empiezas a comunicarte desde ese lugar. Pero acá normalmente empieza la pregunta, me parece interesante, bonito y todo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me dice Edwin, tengo una duda que no puedo evitar plantearla. ¿Todo este contenido no es una forma de persuadir a aceptar otro paradigma mejor de comunicación? Yo creo que no se trata de un paradigma mejor. Probablemente sea una forma más completa de ver, porque la comunicación integral debería incorporar los conocimientos anteriores. No quiere decir que de repente dejas de lado todo lo objetivo y lo potente que tiene la comunicación a través de la información, ¿no? Sin duda alguna, eso es algo relevante, pero quedarnos solamente ahí, por lo menos hace que me pregunte y me haga decir, ¿será que hay otra forma? En mi opinión, sí la hay. Y esa otra forma es la comunicación que empieza a englobar las otras formas, ¿sí? ¿Cómo cambias las creencias? ¿Cómo cambias todo eso que ya tienes y cómo se puede aprender de la comunicación? ¿Y cómo puedes aprender a comunicar desde la conexión? Si te lo digo abiertamente, estas han sido las preguntas que a mí me han llevado personalmente, y lo digo con mucho orgullo y felicidad, a montar lo que para mí fue una experiencia presencial y que ahora se convirtió en un programa virtual, que es el de comunicación trascendente. Es decir, un programa de aprendizaje acompañado que intenta reunir lo que me ha funcionado y lo que me ha funcionado en comunidades, en procesos de diálogo en numerosos países, también en acompañamiento a personas y parejas. ¿Sí? Yo recuerdo que en sus versiones iniciales fueron talleres presenciales. Aquí está Dani, que participó, y muchos de los que están acá han participado en las formaciones y conversaciones presenciales. Lo que me dice Luisa me gusta mucho, nos hemos acostumbrado a instrumentalizar la comunicación, ¿sí? Y es precisamente que intento entender que la comunicación es para establecer relaciones y conexiones. De nada sirve que te aprendas las 10 reglas de la oratoria para influir en los demás y hacer que hagan lo que tú quieras, si es que esto no ha construido una buena relación. El efecto directo de una buena comunicación es una buena relación, ¿sí? Y precisamente en estas experiencias presenciales habían muchas herramientas de, por ejemplo, Peter Senge, la escalera de inferencias, la programación neurolingüística con los sistemas de representación, los modelos lógicos, la hipnosis con los patrones hipnóticos de Milton Erickson. Es decir, había una gran cantidad de herramientas, pero lo que yo sentía era que muchos terminaban el proceso y se llevaban el conocimiento en la cabeza y lo dejaban en la puerta del taller. Y entonces fue ahí que me di cuenta que es necesario poner un elemento de autodescubrimiento para que esto complemente el proceso de formación. ¿Sí? Entonces, yo creo que este cambio de paradigma, este cambio de idea, que no significa dejar las otras ideas y descartarlas, sino integrarlas en un marco común y elegante, ¿sí? Es más fácil si tienes un mapa. O sea, puede parecer muy intimidante cuando no sabes qué paso seguir, pero es mucho más fácil cuando tienes un mapa. O puedes seguir haciendo lo que sabes hacer y esperar los resultados. Y todos sabemos que hacer lo mismo, de siempre esperando resultados diferentes, es estar loco.
Y es así que con mucha emoción, y hasta aquí el contenido de las creencias, y agradecimiento sobre todo a todas las personas que me han permitido llegar hasta acá, es que les presento este programa, que es el programa de comunicación trascendente. Es un proceso de práctica y aprendizaje acompañado, enfocado en el desarrollo de capacidades personales para que puedas comunicarte desde la autenticidad, presencia y conexión. Y eso te va a permitir lograr un impacto transformador en relación con los demás y el mundo. Este proceso de aprendizaje en el programa de comunicación trascendente tiene varias partes. El primero de ellos son 15 masterclasses pregrabadas en video. Son 11 horas de video para que tú puedas internalizar las principales herramientas de la comunicación, ¿sí? Puedes escuchar los modelos mentales. Por ejemplo, en el video número 3 vamos a hablar sobre los modelos mentales. En el video número 9 vamos a hablar sobre la escalera de inferencias y cómo todo eso puede constituirse en herramientas fundamentales para transformar tu manera de comunicar. El programa está muy cargado de contenido que he visto una y otra vez, que realmente apoya a las personas a hacer este cambio de paradigma y este cambio de posición interna. Pero además de eso, este programa tiene una aplicación práctica después de cada video. Es decir, que después de cada video tienes un ejercicio práctico, una reflexión y que responde a una pregunta esencial. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida cotidiana? ¿Cuáles son mis detonantes y mis temas difíciles? Y además, aparte de esto, de esta aplicación práctica de los videos, basándome también en la experiencia de los talleres presenciales, al terminar el programa, tú podrás tener una semana de práctica intensiva para que lleves adelante este modelo a tu día a día. Esta semana de práctica es súper interesante porque son ejercicios diarios en los que te voy a invitar a asumir un desafío diariamente para que puedas luego compartirlo con la comunidad que se va a formar, con las personas que deciden ser parte de esta formación. Otro detalle tiene que ver con que muchos de nosotros realmente conseguimos un curso o un programa, pero avanzamos a medias en él o no nos comprometemos. Hacemos los primeros videos muy emocionados, pero lo dejamos a la mitad. Entonces, en el aprendizaje, en el autoaprendizaje dirigido, vamos a liberar los programas, los videos de una manera secuencial, semana a semana, durante un total de 8 semanas. Y cada semana tendrás una comunidad de apoyo que va a poder conectarse con lo que vas avanzando. Y la parte que me gusta más personalmente son los 5 laboratorios de práctica y aprendizaje en comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Con los contenidos que tú hayas visto, los videos que tú hayas visto, nos vamos a encontrar cada 15 días para tener una experiencia de intercambio de información y de conocimiento. Aquí vas a poder compartir lo que vas aprendiendo y descubriendo gracias a los ejercicios y vamos a entender mejor tus dudas y la experiencia de otros y cómo aplican ellos en la vida real lo que estamos aprendiendo. Esto para mí significa aprendizaje acompañado. Hoy exploraste conmigo por qué la comunicación es tan relevante. Y no quiero que el tiempo, ni la autodisciplina, ni la confusión sean obstáculos para tu aprendizaje, así que vamos a asegurarnos de que no sea así y vamos a acompañarte en este proceso. Mira, esto es la estructura de lo que va a ocurrir si es que decides tomar acción. Un laboratorio inicial donde hablamos del programa y del modelo 54321 de la comunicación trascendente, 4 laboratorios, en medio videos para que puedas
aprender herramientas concretas y luego una semana de aplicación práctica. 15 masterclass en videos, ejercicios, preguntas y test, una semana intensiva de práctica, una comunidad de apoyo y 5 laboratorios grupales conmigo y con los otros participantes. Este es el modelo. Y para aquellas personas que realmente sienten que van a tomar una decisión sobre esto, quiero proponerte algo adicional. Este es un bono que va a estar disponible 48 horas a partir de este momento y recibirás completamente gratis un acceso al taller práctico cómo reconocer tus patrones reactivos. Este es un taller conmigo directamente y con las personas que deciden tomar acción para poder reconocer aquellos puntos ciegos de tu comunicación, aquellas sombras, aquellos elementos de los cuales no te das cuenta y que provocan reacciones desproporcionadas. Usualmente yo repito este taller varias veces al año y tiene un costo de más o menos $45, pero si es que tomas esta opción, este bono especial, te va a salir totalmente gratis. Yo sé que muchos me están preguntando cuánto cuesta esto, pero quiero recapitular. 15 clases, ejercicios, una semana intensiva, una comunidad de aprendizaje que va a avanzar al mismo tiempo que tú y 5 laboratorios grupales. Adicionalmente, el bono limitado por el taller práctico para descubrir tus patrones reactivos tiene un costo de $45. Este es un precio, de promoción que está relacionado con el lanzamiento pionero de este programa. Te estamos mandando al link en el Zoom, el link de inscripción por WhatsApp, pero también te vamos a enviar en el chat de WhatsApp el link para que tú puedas ver todos estos detalles. Mañana, si descargas el test de escucha profunda hoy, mañana vamos a poder interpretar este test y vamos a continuar hablando de la comunicación como una forma de construir paz y no solamente como una manera de transmitir información. Me han hecho muchísimas preguntas sobre este tema. ¿Cuándo empieza esto? ¿Sí? Esto empieza dentro de poco. Esto va a empezar más o menos el sábado 8 de octubre. Ese va a ser el primer laboratorio. La otra pregunta es, ¿qué medios de pago ofrecemos? Pues están todos estos medios de pago más las opciones de pago según tu país. Aquí viene una pregunta de fondo. ¿Esto es promoción? Respuesta, sí, pero no de un producto. Es de una manera distinta de hacerlo. Esto es promoción para poder aprender juntos. Y esa promoción se refiere a la posibilidad de participación de personas en un precio que considera la inversión que se ha hecho para desarrollar este modelo. Es por esa razón que el precio es importante resaltar que no es el final, sino está relacionado con este espacio de pioneros para que las personas que están en esta primera versión de nuestro programa puedan inscribirse incluso con 2 cuotas mensuales sin ningún tipo de interés. ¿Qué pasa si descubres que no es para ti? Pues una garantía del 100% en los primeros 30 días. ¿Qué pasa si no puedes asistir a algún laboratorio? Todos los laboratorios son grabados y son publicados en el campus virtual que tiene la vida integral. Si tienes más preguntas, pues te estamos dejando en el chat de Zoom un link para que hables con el equipo y encuentres una manera de participar de esto, que es la primera versión del programa de comunicación trascendente. Mari, cuesta $47 y los puedes pagar incluso en 2 cuotas.
Ahí están los links que está poniendo el equipo para que tú puedas descargar toda la información que necesites. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué dices? ¿Qué te parece todo esto? Quisiera abrir los micrófonos. ¿Qué les parece todo esto? ¿Qué dicen? Quisiera escucharles. Buenas noches. Yo quiero hacer Hola. una pregunta. Sí. Laura le saluda desde Guayaquil, Hola, Ecuador. Laura. Las mujeres queremos que nos adivinen y los varones no les gusta adivinar. Entonces, ¿qué me asegura 500% que yo en este curso que sí me interesa tomarlo? Porque en la era de la comunicación, lo peor que tenemos ahora es una comunicación. Entonces, a mí sí me interesa, a pesar de que ya soy vieja, morirme teniendo una buena comunicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué me asegura este curso que vamos a salir de ese asunto? Por eso su esposa le dijo, ahí está la hamburguesería. Toma que tú no me adivinaste, entonces me enojé. ¿Ya? Aquí hay un pequeño detalle. A ver. Habíamos pensado incluir también una breve sesión de adivinación, pero, pero no se logra por una razón muy simple, es que el tema no es adivinar. El tema es tomarlo personal y hacer de eso un conflicto. El tema es hermoso no adivinar. ¿Te imaginas no adivinar nada y tener que descubrirlo todo? Lo que pasa es que nosotros partimos de una idea que tenemos que leer al otro y eso no es cierto. Podemos asombrarnos del otro. Podemos asombrarnos de su capacidad de desafiarnos a entenderla. Yo creo que... Es que los seres humanos, perdóneme que le interrumpa, los seres humanos tenemos nuestras condiciones y características. Entonces, eso no nos lo enseña un curso porque es nuestra naturaleza. Ajá, no. Y de todas maneras tenemos que seguir uniéndonos en pareja, principalmente, pues no. Okay. En pareja, aquí te hago una o en pregunta. equipo. Aquí te hago una pregunta. A ver. ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? Interesante pregunta. Provocó inmediatamente silencio. Mi naturaleza Ajá. no, es que es para poder expresar ya. Mucho de varón tengo siendo mujer. ¿Por qué razón? Eso. ¿Por qué? Porque nací mujer y resulta que a mí mi papá me crió bastante como varón. ¿Por qué razón? Porque somos 6 hijas mujeres y ni un varón. Entonces, aquí, el varón, mira, aquí el hijo varón fui yo. Aquí Vanessa te responde y te dice, pero es que no solo somos nuestro cuerpo. No, es nuestra psiquis. Y no solo somos nuestra psiquis, no solo somos nuestra psique. Es que todo el conjunto, todo el conjunto. Ah, interesante. Entonces, en entrenamiento, porque la vida es un entrenamiento, me parece a mí. En el aprendizaje y en la práctica de la vida, vamos entrenando. Entonces, por una parte, gracias a Dios por esa formación, mi esposo y yo no nos hablamos, pero nos miramos y nos entendemos. Qué lindo eso. Por ejemplo. Mira, yo pienso que adivinar no es buena idea. No. No. Lo que sí es buena idea es descubrir juntos. Sí, porque adivinar nos podemos equivocar. Ahí puedo está. adivinar bien o puedo adivinar mal. Eso es cierto. Y entonces, descubrir juntos puede ser una aventura fascinante. Exactamente.
Muchísimas gracias por tu Sí, intervención. yo ¿Qué sí les me voy parece a a los meter al demás? curso. Muy bien, me alegro mucho. Abrazos a todos. Va a ser una Sí. comunidad muy bonita. ¿Qué piensan los Muchas demás? ¿Qué gracias. dicen? Saludos a Colombia. Chao. Gracias. ¿Qué dicen? Quiero escucharles. ¿Qué les parece? Por acá Marilola, tenía la manito Marilola. levantada. Hola, Sí, Marilola, ¿cómo estás? hola, buenas noches desde Chile. Yo primero te quería dar las gracias y segundo me interesa mucho tomar el curso porque mientras te escuchaba hablar, escuchaba a alguien que nos mostraba también una posición muy activa dentro de la comunicación, porque pienso muchas veces cuando vemos lo de los conflictos, por ejemplo, con esto de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que dejamos también un poco la comunicación en el otro, cómo el otro puede resolver. Y me gustó cuando mostraste, bueno, hablaste primeramente de las creencias, de que tenemos una posición activa. Eso me gustó mucho y me llamó la atención, porque muchas veces en verdad le dejamos como que el otro diga algo, o que el otro opine. Y como que Tal nosotros cual. nos quedamos afuera de eso, ¿no? Cuando tú le preguntas a tu señora, ella también se puede haber hecho partícipe y decir, sí, quiero hamburguesa. Entonces, eso de la interpretación, ¿no? Como, ¿por qué tenemos que leer al otro? Yo también puedo responder, sí, quiero hamburguesa. Tal cual. Te pasaste, no me entendiste, ¿no? Y te pasaste, pero vayamos, y tú te hubieras devuelto, ¿no? Entonces, me gustó y me gusta mucho de tener un espacio dentro de la comunicación. Eso. Gracias. ¿Y sabes, María Lola? Sí. El método de comunicación, de aprendizaje que vamos a utilizar se llama comunidad de práctica y aprendizaje, precisamente por esa razón, porque Exacto. los videos y el contenido es solamente un pretexto para encontrarnos y poner en práctica lo que aprendemos, pero en relación con los otros. Exacto. ¿Sí? Exacto. Germán, el equipo está poniendo un link para la inscripción. Sí, En el ya chat me- de Zoom, sí, perfecto. Y se va a tratar de formar una comunidad para aprender. Bacán. Y aquí yo quiero mostrarte la semana intensiva. Por ejemplo, el segundo día de la semana intensiva, en un audio vas a recibir un desafío. Y ese desafío es muy simple. Te voy a invitar a que tomes fotos de la belleza que te rodea con tu celular. Y vas a ir tomando fotos de la belleza que te rodea y lo vas a compartir en el grupo. No te imaginas cómo cambia nuestra forma de ver el mundo cuando nos animamos a ver la belleza que existe. Y eso en sí ya es una transformación de la relación con el mundo, porque estamos acostumbrados a solamente ver aquello que no funciona, cuando en realidad también podemos empezar a ver la belleza que está presente. Así es. El tercer día, por ejemplo, en la semana intensiva, te invitamos a abrir tu álbum de fotos, el álbum de la familia, y que compartas en el grupo las fotos familiares que a ti te resuenan. Y uno empieza a darse cuenta que uno no solamente es uno, sino también es su familia, lo que ha aprendido de sus padres, de su madre, de sus tíos, y empieza a valorar su entorno. Entonces, en la semana intensiva vas a tener ejercicios ya no solamente del cerebro, sino de aterrizar esto en la práctica cotidiana. Así que me va a encantar que si estás, Marilola. Oscar, tienes la mano levantada. Gracias. Oscar Trujillo. Muchas gracias. A mí, particularmente, el tema de la comunicación desde muy niño me ha llamado poderosamente la atención. He trabajado con comunicación en muchos momentos de mi vida, en los últimos tiempos mucho más. Y claro, a raíz de un proceso de desarrollo espiritual en el que vengo hace muchos años, empecé a encontrarme con la comunicación desde esa frontera, desde desde cómo nosotros debemos primero generar unos modelos de pensamiento mucho más acordes para luego poder, a través o de palabras o de símbolos o de todo esto que nos enseña la semiología, poder generar mejores relaciones continuamente. Tal cual, tal cual. De ¿Sabes? modo que,
Yo aumentaría eso, Oscar. La comunicación trascendente es la comunicación desde el punto de vista del místico, desde el punto de vista de la persona que ha decidido hacer de la relación una práctica continua, una práctica espiritual continua, porque nosotros aprendemos en el espacio de nuestras relaciones. Entonces, con esto puedes hacer de tu día a día, 8 horas, 24 horas al día, una práctica para poder crecer tú y para poder aportar a los otros a que crezcan. O sea, yo pienso que esa es la dimensión relevante de la comunicación, que nos puede ayudar a despertar. De hecho, es la herramienta principal para el despertar. Me encanta, Oscar. Qué Sí, bien. y al comprender que es una herramienta que nos fue entregada de manera única a los seres humanos, pues cómo no mejor aprender a utilizar esa herramienta de la mejor manera. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué no tomar ese desafío de transformar esta herramienta que va a construir desde el primer día? Y es muy fácil. El primer día, relaciones saludables, abiertas, compasivas, amorosas, conectadas. Yo me atrevería a decir que si hacemos este experimento, podemos contribuir de una manera muy efectiva a hacer que exista paz en nuestro entorno. Exactamente, exactamente. De manera que, pues como vengo buscando estos temas reiteradamente por redes y por todos los lugares, pues claro, seguramente el algoritmo me fue llevando a esto. Cuando yo vi comunicación trascendente, Qué bueno. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Patricia y Marco. Buenas noches. Hola, Pati. Bueno, me parece interesante la propuesta y bueno, voy a analizar hasta mañana si lo concreto, ¿no? Me Qué parece que es una bueno. oportunidad interesante. Me Una encantaría. consulta, modo para no quedarme Sí. con la duda. Cuando hablaba sobre el tema del quién, para qué, cómo, cuando estamos enfocados en el resultado, cuando hablabas del tema de la carencia, cuando comunicamos este tema, bueno, y en un modo práctico, porque me considero que tal vez esta dificultad de comunicación que la reconozco que podría tener es porque puedo ser o directa o cuando creo que soy directa, pero esta parte de la carencia, quisiera que me aclares si es negativo, ¿qué sería lo óptimo? Mira, yo pienso que las cualidades que nosotros buscamos hacia afuera, como la felicidad, la paz, el amor y la libertad, no son algo que encontramos afuera, sino es nuestra propia esencia. Eso quiere decir que de nada sirve buscarla afuera, porque es lo que verdaderamente somos. Es como querer buscar afuera 2 ojos. Y si tú ves la vida, que es lo que nosotros somos, la vida es abundante, absolutamente abundante. Yo no he visto, yo tengo árboles de aguacate aquí en la huerta, en la casa, y ellos no dan un aguacate, dan cientos de aguacates. Y esa cualidad de la vida es una cualidad intrínseca de nosotros, porque nosotros somos eso. No sé si me explico, Patricia. Entonces, ese descubrimiento de lo que verdaderamente somos nos ayuda a conectarnos con nuestra esencia y es desde ahí que la comunicación se transforma inmediatamente. Es decir, que cuando te conectas con lo que verdaderamente eres, la expresión de lo que verdaderamente eres ocurre de una manera espontánea. A eso se refiere. ¿Marco? Y Jorge. Gracias. Marco, ¿qué Buenas tal? noches, saludos desde Quito. ¡Ay, qué bonito! Bueno, han habido cosas que sí me han dejado como ese saborcito
a, a querer aprender sobre todo de esta comunicación, porque, bueno, quisiera yo mejorar mis relaciones primero dentro de mi hogar, porque por tener una mala comunicación no tengo buenas relaciones con mis hijas y con mi esposa. Entonces, me gustaría mejorar eso. Y tal vez cuando se habló de la carencia, es porque yo desde muy tierna edad no crecí con mis padres, sino con una familia adoptiva. Entonces, bueno, mi desarrollo fue al grito y al maltrato y todo eso. Entonces, como que eso no me ha permitido tener buena comunicación en mi hogar y sí quisiera seguir el curso. Mi pregunta es, se hablaba de semanas, más o menos, ¿cuánto tiempo lleva el curso? Y la promoción era de $45. De 47. 47. Es $47, Lo cerramos así en es. 45. Pues, sabes, Marco, habla con el equipo. Muy buena. Habla con el equipo, habla con el equipo. Eso es comunicación. Eso es comunicación. Exactamente lo que tú estás haciendo es comunicación, que parte de lo que yo quiero y entonces empieza a hacer una cosa muy activa. No se trata de dar y recibir, sino de dar y tomar. De dar y tomar. Yo tomo eso. Eso que quiero lo tomo. Y hay un detalle, Marco, además. Aunque no lo creas, acabas de dar el paso más relevante para la transformación individual a través de la comunicación. ¿Y sabes cuál es? El hecho de haber reconocido tu vulnerabilidad. Ese es el primer paso, porque ese paso te acerca a la grandeza de lo que un ser humano es. Los seres humanos no somos invulnerables. Si hay una cualidad maravillosa de los seres humanos, es que somos vulnerables y por eso nos necesitamos. Y por eso nos acompañamos y por eso necesitamos conectarnos. Marco, pues si lo decides va a ser un gran honor acompañarte y toda la comunidad además. Gracias, Marco. Más o menos, José, ¿hasta qué fecha puedo hacer la inscripción? puedes hablar con el equipo. Mira, ahí está. Estamos poniendo el link. Habla con el equipo y ellos te van a dirigir a una opción siempre buena para ti, porque también tenemos bancos, personas con cuentas de banco en diferentes países. Entonces puedes hacerlo en la moneda local si no tienes tarjeta. Es decir, nosotros hacemos que ocurra. No sabemos cómo, pero hacemos que ocurra. El equipo está trabajando en eso todo el tiempo. Sí, se me olvidaba también el horario, ¿cómo va a ser? ¿O es Hacemos que ocurra. Habla con el equipo. ya? Habla con el equipo. Hacemos que ocurra. José. Ok, gracias. Buenas noches con todos. Gracias a ti. Buenas noches, Marco. Hola, Raúl. Hola, ¿cómo estás, José? Bien, mejor ahora que hace unas horas atrás. Y quiero agradecerte por vincularnos a los procesos para ser mejores cada día. Gracias, Raúl, de corazón. Permíteme decirte, José, que honrado soy yo. Honrado de poder escuchar tus palabras que me llenan, sobre todo. Y también me hacen sentir responsable de lo que estoy haciendo y feliz de lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias por tus palabras. Las tomo con el corazón bien llenito. Gracias, José. Gracias por hacernos felices, Raúl, de verdad. Gracias a ti. Sofía. Bueno, buenas noches. Les saludo desde Ambato, de Ecuador. Ay, qué Y bonito. primero agradecer su conocimiento por compartirnos y quiero también que la gente vea que este tipo de talleres se la puede tomar desde cualquier edad. La comunicación aplica desde cualquier edad. Y mi principal motivo de estar aquí es porque he perdido la comunicación total con mi madre. Y es por este artefacto que tenemos, que es el internet y el teléfono, que siento que nos ha destruido totalmente. No podemos relacionarnos, no podemos expresar, no podemos hacer absolutamente nada.
Y esa es mi motivación, estar aquí para poder comprender de qué forma acercarme o qué puedo hacer para mejorar en todo, ¿no? Con mi familia, en el ámbito académico, profesional, incluso conmigo misma, porque yo siempre tuve miedo de hablar conmigo misma, siempre, siempre, siempre. Gracias a que estoy superando la depresión, eh, por fin puedo comunicarme conmigo y decir muchas cosas. Y para mí incluso ahorita hablar con ustedes es un reto, un reto hablar de tanta gente que me escuchen, pero estoy feliz de empezar esto y bueno, de poder aprender y aplicar todos los conocimientos, no solamente para mí, sino también para las personas que yo más quiero. Entonces le Sofía, agradezco mucho y Sofía, sigamos con esto. déjame decirte que sé por lo que estás pasando, ¿sí? Y también sé, y también sé que luego siempre vas a conseguir la fortaleza suficiente como para seguir. Gracias por mostrar eso, que también es ser vulnerable. Porque si estás notando en este instante, todos nos estamos escuchando desde otro lugar totalmente diferente. Nos estamos escuchando desde ese espacio que está detrás de nosotros, que nos hace sentir conectados a otro ser humano. Muchas gracias por permitirnos eso, Sofía. Gracias. Gabriela. Hola, buenas noches, Raúl. Gracias por Hola. permitirme hablar. También me cuesta un poquito que me escuchen muchas personas, pero quería agradecerte por el espacio. Cuando lo vi me llamó mucho la atención porque siempre he pensado en que la comunicación abre fronteras, libera, conecta y yo lo manejaba desde el punto en que el otro me entiende. Y me enfocaba mucho en el otro y creo que aquí también se habla desde eso, pero hay algo que me dejó choqueada el día de hoy con lo que hiciste. Es esta parte de qué tan agresivo soy conmigo mismo. Entonces, la puntuación era alta y me decías, bueno, no importa la puntuación, es cuánto tú creas que eres. Entonces, yo siento que este taller, que sí funciona con el otro, también espero que me ayude conmigo misma, porque vi que era muy exigente o autoexigente conmigo misma y yo siento que si no lo trabajas contigo, no lo vas a poder trabajar con el otro, no vas a poder estar en tu esencia con el otro si no estás en esta paz contigo mismo. Entonces, yo espero que si ya puedo y logro inscribirme, poder encontrar estas partes, estos retos de cómo aprender a hablarte con paz a ti antes que con la agresión. Entonces, te agradezco, fue una hora súper interesante y yo me imagino que el taller en sí debe ser eh, explotador, que te abra la mente y que creo que es lo que quiere esto, es poder hacer que nos podamos comunicar de mejor manera. Así que gracias. Gracias, Gabriela. Yo te quiero proponer ahora para cerrar esto, que te respondas a una pregunta. Solamente imagínate que tu siguiente
Para mí, la comunicación trascendente es la base de las relaciones. Es la forma en la que como seres humanos ponemos en práctica nuestra coherencia, claridad y generamos efectividad y resultados, especialmente en nuestras relaciones. Es poner a prueba el carisma, que es el nivel más elevado de la comunicación. Definitivamente recomendaría a otros ampliamente acercarse y aprender de la comunicación trascendente, que sin duda será un antes y un después en la vida de todas las personas. Definitivamente recomendaría a cualquier persona que tenga la oportunidad de hacer un proceso con Raúl que no lo dude, ya sea en torno a facilitación, si eres docente, si eres mediador, si haces intervenciones grupales de cualquier tipo, o si eres líder de un equipo como yo, o en general en la comunicación de tu vida. Si tienes la oportunidad de hacer un proceso con Raúl en alguna de estas ramas, no te recomendaría dejarlo pasar. Creo que pocas cosas pueden aportarte tanto como un buen proceso de acompañamiento con este maravilloso mentor que, como la teoría integral bien lo dice, reúne lo mejor de las diferentes teorías y las diferentes prácticas en un solo lugar. Comunicación Trascendente es un programa que recomiendo 100% porque lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida, a tu área profesional, humana, personal y familiar. Y ha sido realmente para mí una herramienta que cada día todavía sigo haciendo insights, haciendo cambios y haciendo cómo mi comunicación puede transformar, puede hacer puentes en vez de muros. Muchas gracias por este programa y gracias a Raúl por haberme permitido aprender de ti. Comunicación Trascendente es un programa que me ha enseñado a ver el mundo, a transitar por el mundo con mayor conexión. Y a partir de esto, llevar a mi vida práctica, abordando todas las áreas de mi vida con mayor amplitud de conciencia. Pues desde esta nueva forma de ver la comunicación, puedo decir que he ido desarrollando estas habilidades y esta forma de abordar esas comunicaciones con las otras personas de una forma empática, respetuosa, amorosa, pero sobre todo desde la conexión con el otro. Es por eso que desde esa experiencia personal que tengo, yo recomiendo a quienes se estén animando por este taller de comunicación trascendente a no dudar y dar ese paso y ser parte de ese proceso que sin duda es bastante transformador. Sí, lo recomendaría absolutamente. Aprender con Raúl ha sido una experiencia transformadora para mí. No solamente he adquirido conocimientos valiosos, sino que también he aprendido a apreciar la belleza de la vida y a encontrar un equilibrio en mi bienestar emocional. Si estás buscando un mentor que te guíe no solo en tu desarrollo intelectual, sino también en tu crecimiento personal y espiritual, Raúl es una elección perfecta y su compromiso con el acompañamiento humano hacen que sea un maestro excepcional.